Me llamo Mónica, tengo 30 años y soy ingeniera de software. Nuestra casa familiar en Burlington, Vermont, donde vivía con mis padres, siempre había significado todo para mí. Había puesto mi corazón en este lugar, creyendo que sería para siempre mi refugio seguro. Cada pared, cada puerta llevaba el peso de mis esfuerzos y los sueños que había alimentado durante años. Entonces, durante la cena, mi madre golpeó su tenedor contra la mesa. El sonido atravesó la habitación como si dictara una sentencia. Tienes 48 horas para sacar tus cosas. Gritó. Esa casa ahora es de tu hermana. Mi padre solo asintió, con la mirada fija en su Play-Doh. Y mi hermana, que había estado viviendo lejos en California, sin apenas preocuparse por esta casa, de repente lo recibía todo. Miré a mi alrededor, recordando cómo había cargado con el peso de esta casa, cómo había cuidado cada rincón y la había mantenido en pie como un verdadero hogar. Todos esos sacrificios, todo ese esfuerzo, borrados en una sola y cruel frase. La que no había dado nada fue recompensada con todo, mientras que a mí me echaban como si nunca hubiera pertenecido. Me quedé paralizada. Mi corazón latía con fuerza. El aire era denso y sofocante. Sus palabras cortaban como cuchillos, pero discutir era inútil. Me levanté en silencio, fui a mi habitación, agarré el teléfono con fuerza y comencé a planear algo que nunca verían venir. Ellos pensaban que simplemente me iría. Estaban equivocados. En 48 horas. Cuando mi hermana pusiera un pie en esa casa, desearía no haberlo hecho. A la mañana siguiente, desperté en nuestra casa de Burlington con el peso de las palabras de mi madre todavía sobre mí. Había pasado años convirtiendo esta casa en un hogar, creyendo que era una promesa compartida. Viviendo con mis padres, había asumido sus cargas, derramando mi corazón y mis ahorros en cada rincón. Después de su colapso financiero hace 5 años, di un paso adelante. Mi trabajo de ingeniería de software pagaba bien, así que cubrí la hipoteca. $80,000 en 3 años, cuando ellos no podían. No dudé. Esta era nuestra casa donde había crecido, donde cada recuerdo se sentía sagrado. Todavía recuerdo el día en que el banco llamó, amenazando con ejecutar la hipoteca. Mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos y papeles esparcidos por todas partes. Mi madre caminaba de un lado a otro, con la voz tensa de preocupación. Vamos a perderlo todo, dijo. No podía permitir que eso sucediera. Vacié mis ahorros, trabajé horas extras y pagué el préstamo. El alivio en sus rostros hizo que valiera la pena, o al menos eso pensé. Pinté la sala de estar de un cálido beige, reemplacé las tablas del suelo deformadas y arreglé las escaleras que crujían. Cada clavo que martillaba era como una promesa de mantenernos unidos. Mi hermana, en cambio, era un fantasma. Viviendo en California, llamaba tal vez 2 veces al año, siempre demasiado ocupada con su trabajo de marketing. Cuando le mencioné la hipoteca, se rió. «¿Eso es asunto tuyo, Mónica?», dijo, con desprecio en la voz. Le envié fotos de la nueva sala, con cortinas nuevas y un sofá elegante que había comprado con mis ahorros. Nunca respondió. Me dije a mí misma que no importaba. Lo estaba haciendo por nosotros, por la familia. Caminaba por la casa por las noches, tocando las paredes que había pintado, sintiendo que eran mías. Pero había grietas bajo la superficie. Mis padres dependían cada vez más de mí. Mi madre pedía solo un poco de ayuda con las facturas, y yo las pagaba. Mi padre dejó de trabajar después de ser despedido, y yo pagué la reparación de su coche. No me importaba, al menos no entonces. Pensaba que éramos un equipo. Me sentaba en la sala
que había hecho acogedora con cojines y una alfombra, e imaginaba envejecer allí, quizá criar a mis propios hijos algún día. La casa no era solo un edificio. Era la prueba de que podía mantener todo unido. Mirando atrás, pasé por alto las señales. Las llamadas de mi madre a mi hermana se hicieron más largas, su tono más suave que conmigo. Mi padre hablaba de la vida, de mi hermana en California, de su éxito, con un orgullo que nunca expresaba por mí. Lo ignoré, diciéndome que era normal. Eran mis padres. Nunca me echarían. Pero la cena de anoche me demostró que estaba equivocada. Su decisión de entregar la casa a mi hermana no solo fue injusta. Fue una bofetada en la cara. Cada dólar que gasté, cada hora que trabajé se sintieron robados. Caminé hacia la sala, y miré el sofá que había comprado. No era solo un meuble. Era mío, pagado con mis horas extras. El televisor, la lavadora, las cortinas, todo era mío. Si querían que me fuera, les haría sentir lo que les había dado. Mi hermana no había movido un dedo, pero iba a entrar a una casa que yo había construido. No si podía evitarlo. Saqué mi portátil, con las manos ya firmes. No iba a suplicar ni a llorar. Le mostraría exactamente lo que estaban tirando por la borda. A primeras horas de la tarde, necesitaba respuestas. Así que marqué el número de Kristen, mi mejor amiga desde los días de la universidad en la Universidad de Vermont. Ahora es abogada, con una mente aguda y una actitud directa. Siempre ha sido mi apoyo cuando la vida se complica. Sentada en mi cama, rodeada por las paredes familiares de nuestra casa en Burlington, le conté todo el caos de la noche anterior. Le relaté cómo mi madre había golpeado el tenedor contra la mesa, con aquella voz cortante que me daba un ultimátum de 48 horas, y cómo mi padre simplemente se sentó en silencio, permitiendo que le entregaran la casa a mi hermana. Kristen no me interrumpió, solo escuchó. Su calma me ayudaba a mantenerme en pie. ¿Tienes algún documento legal de la casa?, preguntó, con un tono profesional. ¿Algo de tus padres o de antes de ellos? Le mencioné a mi abuelo, quien había sido dueño de la casa antes de morir hace 2 años. Siempre pensé que, tras su muerte, la propiedad pasó a mis padres. Kristen guardó silencio por un momento. Dame una hora, dijo. Voy a comprobar algo. Pasé esa hora inquieta, caminando de un lado a otro por el pasillo, mientras mi mente no dejaba de dar vueltas. El rostro de mi abuelo aparecía constantemente en mis pensamientos, sus manos envejecidas, su voz ronca contándome historias en el porche sobre cómo había construido esta casa ladrillo a ladrillo. Me miraba con sus ojos llenos de arrugas y decía, Mónica, este lugar siempre será tuyo. Yo sonreía, pensando que era solo su forma de hacerme sentir especial. Ahora ya no. Estaba tan segura. Revolví una vieja caja en mi armario, sacando fotos de él junto al roble del patio, con su brazo alrededor mío. El recuerdo dolía, sabiendo que mis padres habían despreciado todo eso. Kristen volvió a llamar, su voz cargada de urgencia. Mónica, no vas a creerlo, dijo. Había contactado a un colega especializado en derecho sucesorio y rastreó el testamento de mi abuelo en la oficina del secretario del condado de Chittenden. Mis padres nunca lo habían mencionado, ni una sola vez. Kristen leyó el documento por teléfono, cada palabra golpeándome como un martillo. Mi abuelo había dejado la casa para mí, solo para mí. No a mis padres. No a mi hermana. El testamento estaba firmado, notariado y archivado 3 años antes de su muerte, nombrándome como única heredera de la propiedad en Burlington. Me dejé caer en la cama, con las manos temblando. ¿Cómo no lo supe? Sir. La voz de Kristen se volvió fría.
Tus padres tuvieron acceso al testamento. Eligieron ocultártelo. La verdad fue como un golpe en el estómago. Mi padre y mi madre, las personas en quienes había confiado toda mi vida, habían escondido el último deseo de mi abuelo para poder entregarle la casa a mi hermana. Ahora todo era claro. Sus largas llamadas con ella, su orgullo por su vida. En California, su silencio ante mis sacrificios. Me habían visto invertir $80,000 en esta casa, repararla pieza por pieza, y aún así planeaban dársela a alguien que no había puesto un pie aquí en años. El pecho se me apretó, mezcla de rabia y dolor. No era solo injusticia. Era una traición deliberada a todo lo que había creído sobre la familia. Me levanté con la mandíbula apretada y caminé hacia la cocina. La vieja taza de café de mi abuelo estaba sobre la encimera, un recuerdo desgastado que había conservado. Al sostenerla, recordé su promesa, su fe en mí. Ellos habían intentado borrar eso, reescribir su legado por sus propias razones. ¿Por qué? Tal vez porque mi hermana tenía una familia. Tal vez porque pensaban que simplemente lo aceptaría. No estaba segura, pero ya no importaba. Habían cruzado una línea y no iba a permitir que ganaran. Kristen interrumpió mi pensamiento. Este testamento es sólido, Mónica, dijo. Tienes derechos legales sobre la casa. Podemos impugnar esto. Sus palabras fueron como un salvavidas que me sacaba de la niebla. No sabía exactamente qué hacer todavía, pero sabía que no me iría sin luchar. Saqué un cuaderno del cajón con las manos ya más firmes, y comencé a enumerar todo lo que podría usar: estados de cuenta, bancarios, recibos, pruebas de mis contribuciones. Kristen prometió reunirse conmigo a la mañana siguiente para planificar nuestras opciones. Mencionó algunos pasos legales que podíamos tomar, como presentar una reclamación para hacer cumplir el testamento, pero debíamos actuar rápido. Mis padres pensaban que me habían tomado por sorpresa, que empacaría mis cosas y me iría. No tenían idea de lo que era capaz. Me senté a la mesa, bolígrafo en mano, lista para luchar por lo que era mío. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con el cuaderno todavía abierto desde la planificación de la noche anterior. Mis padres no estaban. Habían salido a visitar amigos en Mantie, dejando la casa en silencio. Quedé en la sala, mirando el sofá que había comprado con mi primer gran sueldo, un sofá gris y lujoso que me había llevado meses a ahorrar. Si me obligaban a irme, no iba a dejar mis cosas atrás para que mi hermana las reclamara. Tomé un bolígrafo y comencé a enumerar cada objeto que había pagado: el televisor de pantalla plana montado en la pared, la lavadora de acero inoxidable en el sótano, las cortinas que elegí para combinar con la pintura beige que yo misma había aplicado. Cada artículo se sentía como un pedazo de mí, prueba de mis años manteniendo viva esta casa. Llamé a Kristen para finalizar nuestra estrategia legal. Ella ya estaba en su oficina, su voz era firme al otro lado de la línea. Presentaremos una reclamación para hacer cumplir el testamento de tu abuelo, dijo. Es sencillo, pero necesitamos pruebas de tus aportaciones. Saqué una carpeta llena de recibos, cada compra, cada reparación, cada dólar que había gastado. Kristen sugirió obtener una declaración notariada que documentara mi papel financiero, y acordamos reunirnos más tarde para firmarla. Sentí una oleada de control, como si finalmente estuviera recuperando lo que era mío. Pero, primero, necesitaba asegurar mis pertenencias. Busqué en internet op precios de mudanzas en Burlington y encontré a Green Mountain Movers, una compañía local con buenas reseñas. Llamé y hablé con un hombre llamado Tom, explicándole que necesitaba un trabajo urgente. ¿Puedes hacerlo hoy?, pregunté con voz firme.
Vaciló un momento, y luego aceptó enviar un camión al mediodía. Le di a Tom la lista de todo lo que debía llevarse: el televisor, el sofá, la lavadora, algunos electrodomésticos pequeños, y mi tocador. Es propiedad personal, le aclaré. Me llevaré lo que es mío. Tom no hizo preguntas, solo confirmó la dirección y me dio un presupuesto. Colgué con el pulso firme, sabiendo que estaba tomando la decisión correcta. Mientras esperaba, recorrí la casa revisando la lista. La mesa del comedor, un regalo heredado de mi abuelo, no era mía, pero las sillas sí lo eran. Las había comprado el año pasado después de que mi madre se quejara de las viejas. Las marqué con notas adhesivas para saber qué se quedaba y qué se iba. El proceso era metódico, casi terapéutico, como si estuviera recuperando pedazos de mi vida. Alrededor de las 10 de la mañana, sonó el timbre. Era la señora Linda, nuestra vecina de enfrente, una mujer amable que siempre nos traía galletas en Navidad. Me había visto desde la ventana, y vino a preguntar si estaba bien. ¿Está bien, Mónica?, preguntó con preocupación. No le conté nada del testamento ni de la decisión de mis padres, era demasiado doloroso. Solo le dije que estaba empacando mis cosas. Es complicado, dije forzando una sonrisa. Ella me apretó el brazo con cariño. Siempre has cuidado de esta casa. Pase lo que pase, no mereces esto. Sus palabras me llegaron al corazón. Poco después, llegó el señor William, otro vecino que había sido amigo de mi abuelo. Este lugar significaba mucho para él, dijo mirando alrededor. ¿Y para ti? Asentí, incapaz de hablar. Su apoyo me dio fuerzas. Los mudanceros llegaron al mediodía. Les mostré los objetos marcados y comenzaron a trabajar rápido. Verlos sacar mis cosas se sentía extraño. Como si estuviera desmantelando mi vida, pero también correcto. No iba a dejarle todo servido a mi hermana. Kristen me llamó para confirmar la hora de nuestra reunión y me recordó guardar los recibos de la mudanza. Esto fortalecerá tu caso, dijo. A media tarde, la casa estaba vacía. El silencio se rompió con un golpe seco en la puerta. Era mi hermana Terra, con una maleta a sus pies y una mirada arrogante. Había volado desde California, probablemente, pensando que encontraría la casa perfectamente amueblada. Empujó la puerta y entró con paso decidido. ¿Dónde está todo?, espetó con tono autoritario. Me llevé lo que es mío, respondí con calma. Tuyo. Mamá y papá dijeron que esta casa ahora es mía. No puedes vaciarla así, gritó. Ese sofá, el televisor, la lavadora, todo lo que me llevé lo pagué yo. Tú no has puesto un solo centavo, respondí con voz firme. ¿Crees que tienes derecho solo porque gastaste dinero? Esta es mi casa ahora. Estás fuera. No has estado aquí en años, dije, conteniendo la rabia. Yo mantuve este lugar en pie mientras tú vivías en California. Ignorandonos. Tara se rió con desprecio. Te quedaste aquí por lástima. Mamá y papá me eligieron por una razón. Eligieron mal, replique. No tienes idea de lo que he hecho por esta familia. Furiosa, revisó cada rincón vacío de la casa. Te llevaste todo, gritó. Solo lo que pagué. Si quieres una casa, amuéblala tú, le respondí. Llamó a mamá entre gritos. La casa está vacía. Chillaba por teléfono. Que llamen a quien quieran, dije con frialdad. No. Están aquí. Horas después, mamá me dejó un mensaje lleno de furia. ¿Qué has hecho, Mónica? Hay un extraño en nuestra casa. Y es que gracias a Kristen, habíamos hecho valer el testamento. El proceso legal reveló la verdad, y con ello, la propiedad fue vendida legalmente a
Un nuevo dueño, un inversor local. Yo no orquesté la venta directamente, pero al hacer cumplir mis derechos, puse en marcha un proceso que ellos no podían detener. Mi padre llamó. Enfurecido. Estábamos protegiendo a la familia. Dijo. Protegieron a Tara, no a mí. El testamento era claro. Esto es culpa suya, le respondí antes de colgar. Mi madre suplicó. Mónica, estás destrozando a la familia. Vuelve. Ya terminé de arreglar sus errores. Hablan. Con Kristen sobre el testamento, respondí con voz fría antes de cortar la llamada. Semanas después, la casa fue oficialmente transferida al nuevo propietario. Mis padres no pudieron hacer nada. Su reputación en la comunidad se desplomó al saberse que habían ocultado la voluntad de mi abuelo. Sin casa y con deudas legales, terminaron en un pequeño alquiler en las afueras de Burlington. Yo, en cambio, construí una nueva vida. Me mudé a un apartamento propio, conseguí un trabajo en una empresa de marketing donde mi esfuerzo era valorado, y decoré mi espacio con los muebles que tanto me había costado conseguir. No volví a hablar con mis padres ni con Tara. El silencio, al principio doloroso, se convirtió en libertad. Supe que Tara había tenido que usar sus ahorros para comprar una casa en California. Había esperado heredarla nuestra gratis, pero ahora tenía que pagar el precio de su arrogancia. Mis padres, sin propiedad y con deudas, enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. Kristen siguió siendo mi apoyo durante todo el proceso. Eres más fuerte de lo que nunca pensaron, me dijo un día mientras tomábamos café. Y tenía razón. Aprendí que mi valor no estaba ligado a una casa ni a la aprobación de mi familia, sino a mi capacidad para defenderme, establecer límites y elegir mi paz por encima de todo. Hoy camino por las calles de Burlington, ligera, libre y orgullosa. Mi vida no es perfecta, pero ahora es mía, construida bajo mis propias condiciones.